Muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestra tercera webconferencia del curso de Microeconomía 1. Esta es una webconferencia que focaliza elementos, componentes de la fase número 4 de análisis de equilibrio en mercados competitivos y de la fase número 5, por tratarse ya del cierre del curso. Hacer una pequeña presentación, luego veamos la agenda del seminario y del curso, y por último hacemos pues todo el proceso que permita validar la estructura de la información y cómo interactúa para poder hacer análisis con ella. Entonces, nuevamente, pues muy buenas noches. Ustedes son nuestros estudiantes del programa de economía y como tal, pues todos son bienvenidos a nuestra tercera webconferencia del curso de Microeconomía 1, que básicamente, como ya lo mencionábamos, está asociada a la fase número 4, que entre otros componentes hace un análisis del equilibrio en mercados competitivos. En esta fase, digamos que estaremos centrados en analizar la forma en que las empresas toman decisiones, no solo de producción, ¿cierto? En tanto, pues allí participa el mercado perfectamente competitivo, si es que ese es el supuesto, sino que nuestro punto central será determinar cuánto debe producir una empresa para maximizar sus beneficios. Ese será el elemento central de trabajo. Para responder esta pregunta, digamos que analizaremos todo el tema de costos medios, costos marginales, ingreso total, ingreso marginal y beneficio. También, digamos, explicará por qué la empresa competitiva no puede fijar libremente el precio y debe aceptar el precio determinado por el mercado. Estos y otros elementos durante esta webconferencia permitirán que resolvamos paso a paso el ejercicio usando otras cifras, ¿cierto? Pero un ejercicio muy parecido al que se tiene en la guía. Allí no se trata de limitarse a encontrar resultados numéricos, sino que, y más importante, entender el sentido y el significado económico de esas cifras y la manera correcta de presentarlo en documentos, y para el caso de la fase 4 en el video colaborativo, que es uno de los entregables que ustedes realizan. Es muy importante tener en cuenta a estas alturas, en primera instancia, que ya estamos en la fase 4. Entonces, esta es una fase que está centrada en el RAC, ¿cierto? Número 3, en el resultado de aprendizaje del curso número 3, que lo que busca es que los estudiantes reconozcan la forma en que las empresas en un mercado competitivo pueden maximizar sus beneficios utilizando el análisis marginal en ambos horizontes, temporales, corto y largo plazo. Allí, en esta fase número 4 de análisis del equilibrio de mercados competitivos, pues estaremos centrados en el RAC número 3, pero en la fase final ya estaremos consolidando los 3 RAC del curso y esta fase final lo que hace es hacer una revisión y apropiación temática. Por eso entonces se contemplan los resultados de aprendizaje del curso 1, 2 y 3. En este orden de ideas, pues en esta fase 4 estamos dando respuesta a las preguntas planteadas y se rehace el video de sustentación de la actividad, que es un documento en el cual se desarrolla la actividad y se consigna el video de la sustentación. Inició hoy, 14 de julio del 2026, y termina el próximo 27 de julio. Es muy corto, ¿cierto? Es muy corto, son 13 días. Entonces tenemos que estar en la jugada, en el proceso. Allí estaremos muy cerca al cierre del curso, porque ya, si bien va hasta el 27 de julio, el 14 de julio al 27 de julio, ya el 28 de julio al 3 de agosto estaremos trabajando la fase 5 de revisión y apropiación temática. En esta fase, pues, además de que tenemos ya consolidados los 3 resultados de aprendizaje del curso, pues lo que vamos es hacer un ensayo integrador que abarque los principales temas abordados a lo largo del curso de microeconomía.
Microeconomía 1. Y pues allí se va a evidenciar, ¿cierto?, el aprendizaje a través de ese documento que se desarrolla como ensayo, que tiene toda una estructura identificada, organizada y estructurada en el marco de la guía. Miren entonces ustedes, ¿no? Estamos organizando unos componentes de trabajo sobre los cuales vamos dilucidando, ¿cierto?, la estructura de la información y sobre los cuales se enfatiza y se analiza componentes de trabajo, digamos que son muy relevantes, muy valiosos para este proceso. También es necesario, digamos, identificar y reconocer que estamos centrados, ¿cierto?, en orientar el desarrollo de la actividad, en explicar la manera como se diligencian las tablas, ¿cierto?, en aclarar cómo se construyen las gráficas, en precisar los elementos que evalúa la rúbrica, ¿cierto? Y por eso desde el inicio, esta fase 4 de análisis del equilibrio en el mercado competitivo, en donde nos acercamos al comportamiento de las empresas para maximizar sus beneficios utilizando el análisis marginal en el corto y largo plazo. Y esto a propósito de reconocer la forma en que las empresas en un mercado competitivo pueden maximizar sus beneficios utilizando pues el análisis marginal en todos estos horizontes de trabajo, corto, largo plazo, temporal, ¿cierto? Muy bien. Para hacer esto, nosotros en el programa de economía, ya sabemos que estamos en la unidad de ECACEN, ¿cierto?, de la UNAT. Pues entonces vamos también a generar una serie de curvas que nos permitan estructurar ese análisis, curva del costo marginal, la curva, digamos, del costo variable medio, del costo total medio, ¿cierto? Y cómo se chocan esos puntos mínimos y sobre esos puntos mínimos se estructura un análisis. Y ese análisis es el que necesitamos validar en el marco no solo de la estructura teórica, sino de la importancia práctica que esto tiene para ustedes como profesionales en el mercado laboral. En este orden de ideas, digamos que hay una primera parte que ustedes tienen que abordar en esta fase del curso, que yo llamaría de análisis económico y matemático, ¿cierto?, de hacer tablas. Y eso implica, pues, que se centren a no solo elaborar las tablas de coproducción, ¿cierto?, de la empresa en ese mercado perfectamente competitivo, sino de analizarlas. Ese es el elemento más importante, el análisis de esas tablas. Y con esas tablas, pues, la elaboración de las respectivas gráficas, ¿no?, de costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio, costo marginal, ¿cierto? Y lograr identificar a través de esas gráficas cómo es el costo marginal intercepta las curvas de costo medio y costo total medio, tanto variable medio como total medio en sus puntos mínimos. Esto ya lo trabajábamos inicialmente en la fase número 3, ¿sí? Hay que resolver entonces y justificar las preguntas 1 y 6 que se tienen en la guía, asociando pues los componentes matemáticos que contemplan, ¿no es cierto? Entonces por allí tenemos un nivel de producción máxima de beneficios con precio de mercado de $52 por unidad, tenemos beneficios contables económicos si producen 5 unidades, importancia de la libertad de entrada y salida, el impacto de la barrera de entrada de competencia y de precios, los cambios en los costos medios si la empresa duplica su producción, ¿cierto? Estos y otros componentes relevantes para el respectivo análisis. Hay una segunda parte que tiene que ver con ese componente de inglés, en donde cada uno de los estudiantes pues elige uno de los términos de inglés, bien sea microeconomía, supple, demand, budgets, incomes, y realizan una explicación corta en inglés, mínimo, ¿cierto?, 2 y máximo 5 renglones, y presentarán, y digamos que deberán de hacer la respectiva presentación mediante el video en el foro. El video colaborativo distribuido, digamos, entre los integrantes del grupo, o sea, cada estudiante explica un numeral y se consolida un único video grupal con duración de entre 5 y 10 minutos máximo, ¿cierto?
Esta es la manera como se estructura el desarrollo de la fase 4 del curso de Microeconomía 1. Dentro de los criterios de evaluación, a propósito de los 125 puntos que contempla esta guía, pues digamos la exactitud en funciones y cálculos matemáticos aborda 50 puntos, la claridad en la representación gráfica otros 50 puntos, la profundidad y precisión en el análisis y respuestas 15 puntos y la participación en el foro 10 puntos. Allí pues estaremos trabajando estos 125 puntos de esta fase 4 en el marco de ese trabajo en equipo y el desarrollo de esas actividades que tenemos ya estructurales y preliminares. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno habla de mercado perfectamente competitivo? Primero definir qué es eso, ¿cierto? Porque ¿qué es eso hablar de la competencia perfecta? Cómo algunos autores de economía, ¿cierto? Tienen aproximaciones teóricas sobre las cuales se mueve el mundo en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Y entender cómo un mercado perfectamente competitivo, pues tiene unas características. Entonces uno diría, ¿cuáles son las características de un mercado perfectamente competitivo desde el punto de vista teórico? Pues que existe un número elevado de compradores y vendedores, entre otros elementos, que ninguna empresa individual puede modificar el precio, que el producto es homogéneo, que existe información suficiente para compradores y vendedores y que hay de libertad de entrada y salida, ¿cierto? Esos son los elementos que permiten identificar un mercado perfectamente competitivo. Ahora bien, hay empresas, ¿cierto?, que son precio aceptantes y este es un componente que hay que definir muy bien y entender muy bien, puesto que este tipo de empresas básicamente cuando debe vender al precio establecido por el mercado, pues básicamente lo que intenta es cobrar un precio superior. Los consumidores pueden comprar el mismo producto a otras empresas, entonces el elemento de la competencia, ¿no? Las implicaciones que tiene un precio mayor es la competencia, que los sujetos pueden ir y comprar en un sitio más económico. Esa es la manera como se estructura inicialmente el mercado. Bien, muy bien. ¿Qué hay que decir además? ¿Cierto? Pues que una empresa competitiva, dentro de ese análisis teórico de la micro, va a entender qué precio es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, ¿cierto? En donde pues P será el precio y M será el ingreso medio y MG ingreso marginal. Y si el precio del calzado es de $52 por unidad, pues cada unidad adicional vendida incrementa el ingreso total en $52. Eso es lo que estamos diciendo, estructurando en el marco del desarrollo de las actividades. ¿Sí? Muy bien. Denme solo un segundo. Digamos entonces, otro componente que hay que tener en cuenta siempre estará asociado a los ingresos, ¿cierto? Entonces hay que entender que los ingresos estarán asociados por un lado al precio y por el otro lado a las cantidades, ¿cierto? Bien sea que usted produce o que usted venda, pues precio por cantidad me da el ingreso. Entonces, si la empresa produce 5 unidades y el precio es de 52, pues entonces el ingreso total será de 52 por 5, o sea, 260. Entonces la empresa tiene un ingreso total de $260 por establecer un ejemplo. Esa es la manera como se estructura esa formulación del ingreso, ¿cierto? Ahora bien, digamos que uno tiene que entender que si bien esa es la fórmula básica, el mercado se comporta de manera típica. En algunas situaciones el mercado obedece las leyes de oferta y demanda y pues técnicamente son muy estables, pero en otros mercados es muy volátil y entonces hoy puede haber o mañana no puede haber. Entonces en ese sentido el componente de análisis se va ajustando en el marco de las condiciones del mercado. Claro, si yo ya tengo ingresos y tengo costos,
pues entonces ya puedo hablar de beneficios, en este caso de pi. Beneficios será pi, el ingreso total será IT y el costo total será CT. También, digamos, podría expresarse como que el ingreso, o sea, pi es igual a precio por cantidad menos costo total. La empresa maximiza el beneficio cuando encuentra la cantidad en la que la diferencia entre ingreso y total y costo total es mayor, ¿cierto? Ahí maximizará los beneficios. Esa es la manera como se estructura el proceso, ¿cierto? Ahora bien, allí, digamos, dentro de los componentes trascendentales de asocio, está pues esa posibilidad de entender que en el marco, por ejemplo, de lo que contempla nuestra guía de actividades, pues allí hay una información de producción desde 0 hasta 10 unidades y tiene unos costos fijos de $65. Entonces el costo fijo no cambia cuando cambia la producción, es decir, si el costo es fijo, entonces ante 0 unidades, ¿cierto? O ante una unidad, el costo se mantendrá, o ante 100 unidades el costo se mantendrá. Entonces, incluso cuando la producción es 0, la empresa debe asumir los $65, por ejemplo, en términos en costos fijos. ¿Y cuáles podríamos asociar a esos costos fijos? Pues los arrendamientos del establecimiento, los seguros, la vigilancia, la depreciación de instalaciones, las licencias, algunos salarios administrativos, ¿cierto? Entonces el comportamiento que uno valida en el desarrollo de los ejercicios está asociado a eso, a entender la mecánica del día a día. Igual ocurre con el costo variable. El costo variable cambia cuando la cantidad producida cambia, es decir, está asociado en la medida en que se generen unidades adicionales de producción al costo de la materia prima, si es que estoy haciendo zapatos, al costo del cuero, al costo de los pegantes, al costo de las suelas, al costo de los empaques, la mano de obra directa y vinculada con la producción, la energía utilizada por la máquina cuando se producen 5 unidades, pues entonces en el marco del ejercicio que estamos haciendo, pues tenemos que validar qué impacto tiene eso a la hora de estructurar la tabla, ¿cierto? Porque la tabla va mostrando unos referentes. Allí, por ejemplo, en este ejercicio dice que el costo variable es de $105, ¿cierto? Cuando se producen 5 unidades. Entonces, claro, a eso se refiere la manera como se estructura el ahorro, ¿cierto? En el marco de estos análisis. Eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar en este proceso. Ahora bien, si yo ya tengo que el costo total es la suma del costo fijo y el costo variable, pues costo total será igual a costo fijo más costo variable. Y en ese orden de ideas, si mi costo fijo es de 65 y el costo variable es de 105, pues el costo total sería de 170, es decir, una suma directa en el marco de lo que se está desarrollando en el ejercicio. Ahora bien, si yo ya no estoy hablando de costo total, sino de costo fijo medio, pues entonces el costo fijo medio indica cuánto costo fijo corresponde en promedio a cada unidad producida. Entonces, para 5 unidades, el costo fijo medio sería costo fijo sobre Q, 65 sobre 5. 65 sobre 5, 13. Cada una de las 5 unidades soporta en promedio $13 de costo fijo. Para 10 unidades, entonces uno diría que sería de 6.5. ¿Cuánto aumenta la producción? Implicará el costo fijo disminuye entre las unidades, por ello el costo fijo medio disminuye continuamente, ¿cierto? Ese es el elemento desde el punto de vista teórico-práctico que uno logra identificar en el desarrollo de este tipo de comportamientos de el comportamiento de los costos, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, muy bien. Ya validamos el tema del costo fijo medio, pues ahora veamos el costo variable medio. Lo interesante de todo esto es que como hemos venido trabajándolo a lo largo del curso, pues las variables se mantienen, ¿no? Entonces, costo variable medio me muestra el costo variable promedio por unidad. Es costo variable sobre el número de unidades. Si tengo 5 unidades y el costo variable medio es de 105,
el costo variable es de 105, perdón, pues entonces 105 sobre las 5 unidades me daría 21. Cada unidad producida implicaría un costo variable promedio de $21, ¿cierto? Eso sería lo que querría decir a la hora de hacer el análisis. Es muy importante la manera como se analiza la información. Ahora bien, hago esto de esta manera porque el referente para que puedan luego estudiar está asociado a que retomen la presentación, a que retomen el video que subo a YouTube y que ustedes pueden consultar las veces que sean, más el material de trabajo. Con el material de trabajo, pues ustedes pueden replicar el ejercicio cuantas veces lo deseen y con ello, pues se logra, digamos, organizar la información y eso pues les permite tener mucha más claridad en el proceso. Ahora bien, yo puedo también en términos de costo fijo y costo medio, que son los que hemos abordado allí, hablar de costo total medio, es el costo promedio de una cantidad producida, ¿cierto? Entonces, si tengo el costo total medio, será el costo total sobre el número de unidades y también puede calcularse como el costo fijo medio más el costo variable medio. Las dos alternativas son válidas y me da igual. Entonces, si yo tengo 5 unidades, y el costo total es de 170, pues el costo total medio sería de 34. Y si lo hago con costo total medio, pues costo fijo medio de 13 y costo variable medio de 21 me daría el mismo 34. Esa es la manera como se estructura el cálculo matemático de los costos fijos, ¿cierto? Allí es muy importante entender la estructura teórica del ejercicio para poder entender la aproximación práctica, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando de costo marginal, que mide cuánto aumenta el costo total cuando se produce una unidad adicional, entonces digo delta CT sobre delta Q, delta costo total sobre delta unidades, cuánto se incrementan las unidades. Entonces, como la producción aumenta de una en una, entonces el costo marginal será igual al costo total de unidades menos el costo total de Q unidades menos 1. Entonces, al pasar de 4 a 5 unidades, 140 menos 130 me da $30. La quinta unidad incrementa el costo total en $30, debido al que el costo fijo no cambia. El costo marginal también puede calcularse mediante el cambio del costo variable. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de 30, ¿cierto? Ese es en el momento de analizar, ¿cierto? El compendio de la información que tenemos hasta ahora. Ahora bien, digamos que allí en el ejercicio, pues tenemos unos componentes mínimos sobre los cuales vamos analizando las cifras. Y esas cifras me van arrojando de manera juiciosa un comportamiento sobre el cual se estructura la información. Entonces, claro, si yo vengo y analizo la información, entonces digo, venga, pues tengo de 0 a 10 unidades, eso sería Q, ¿cierto? Tengo un costo fijo de 65, entonces esto tiene una implicación importante. Si el costo fijo es de 65, produzca o no produzca, la empresa tengo que pagar 65, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Ya lo planteábamos en términos de las implicaciones del costo fijo, que son los componentes que produzca o no se produzca, hay que incurrir en gasto como proceso para la compañía. Ahora, así como tengo costos fijos, tengo costos variables, en la medida en que los costos fijos están asociados a los servicios públicos, los arriendos, en general, la estructura administrativa de la operación, ¿cierto? El costo variable se modifica en la medida en que se modifican las unidades, porque el costo variable se va a incrementar o a reducir en la medida en que se incremente la producción. Entonces, claro, miren que ustedes, el costo variable que arroja el ejercicio, ¿cierto? Para una unidad $25, para $10 300, para 10 unidades $330. Y allí va transitando, ¿cierto? Entonces uno claramente puede calcular el costo total. Uno lo único que tendría que hacer es tomar el costo fijo más el costo variable, ya lo veíamos en la fórmula, y 65 más 0 me da 65, 65 más 25 me da 90, 65 más 40 me da 105, y así sucesivamente. Es decir, aquí se me va mostrando la estructura de la información y cómo esta estructura de la información va siendo un componente que me permite de manera estructural
abordar el análisis. Y eso es lo que estamos valorando de manera estructural en esta fase, ¿cierto? Eso es quizás uno de los elementos más importantes en este proceso. Y esto es trascendental, ¿por qué? Esto es trascendental porque, digamos que allí me va a ayudar, ¿cierto?, a mostrar cómo se modifica, cómo se reorganiza la información en el marco de la evolución de los datos, ¿cierto? Entonces los datos tienen una estructura, los datos tienen un comportamiento y sobre esa estructura, sobre ese comportamiento es que se toman decisiones, ¿sí? A propósito de la organización de la información. Entonces, es muy importante entender la estructura teórica para poderla explicar. Si yo no entiendo eso, pues va a ser muy difícil poder identificar las variables, ¿cierto? Porque la formulación, digamos que lo que hace es mostrarme unos comportamientos, ¿cierto?, en el marco del ejercicio de los datos. Entonces, claro, ahí hay elementos muy importantes, muy importantes. Entre esos elementos, ¿cierto? Ya lo decía, hay conceptos fundamentales. ¿Qué es un mercado perfectamente competitivo? Pues un mercado perfectamente competitivo básicamente presenta unas características puntuales. Existe un número elevado de compradores y vendedores, ninguna empresa individual puede modificar el precio, el producto es homogéneo, existe información suficiente para compradores y vendedores, hay libertad de entrada y salida y las empresas pueden tener un comportamiento de precio aceptante. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa es precio aceptante cuando debe vender al precio establecido por el mercado. Si intenta cobrar un precio superior, los consumidores pueden comprar el mismo producto a otras empresas. Entonces, claro, por esa razón, las empresas competitivas tienen una ecuación en la mente siempre: precio es igual a ingreso medio, que es igual a ingreso marginal, ¿cierto? Entendiendo pues que ese precio, ese ingreso medio, ese ingreso marginal, están asociados, ¿cierto?, a entender el comportamiento de esos indicadores a nivel regional, nacional e internacional a propósito del mercado. Si ya tengo claridad sobre eso, entonces ya puedo decir que el ingreso total se calcula multiplicando el precio por la cantidad producida y vendida. O sea, ingreso total es igual a P por Q. Ahora bien, la empresa en el marco del mismo ejercicio que estamos haciendo puede producir 5 unidades. Entonces, si ya sabemos que el precio es de 52, 5 por 52 me daría ingresos de 260.000, ¿cierto? Ese ya es un elemento sobre el cual se parte para el proceso de análisis. ¿Por qué? Porque ya, digamos, la estructura de la información me va arrojando esas cifras, ¿sí? La estructura de la información me va mostrando cómo se comporta el proceso. Ahora bien, digamos que ya sabemos que ingreso total pues se calcula multiplicando el precio por las cantidades o que se producen o que se venden, o sea, IT es igual a P por Q. Y entonces, si la empresa produce, aquí vamos a tratar de ejemplificarlo de una vez para que nos muestre el comportamiento, ¿cierto? Yo puedo decir acá, para el ejercicio que estamos desarrollando, ¿cierto? Para ese ejercicio que estamos desarrollando, yo puedo decir que la información, ¿cierto?, que me va mostrando está en el marco de esos componentes sobre los cuales se hace el análisis. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que la empresa produce 5 unidades, entonces digo 52 por 5 me daría un ingreso total de 260 millones. Entonces aquí lo que estoy hablando es de a ver, veo, lo digo allí. Lo que estoy hablando es de, bueno, aquí lo estoy ubicando. Lo que estoy hablando es de, por un lado, ¿cierto?, esas cantidades,
por el otro esos precios. Entonces, si el precio es de 52, entonces en ese marco de ese precio, 52 por 5 me daría 260, ¿cierto? Y entonces ese 260 que obtendría la empresa, aquí en ese caso, ¿cierto? 260 que obtendría la empresa, digamos, sería el ingreso total que recibiría. Ahora bien, hemos venido hablando de costos. Pues claro, si yo tengo los ingresos y los costos, por diferencia puedo hallar el beneficio, ¿cierto? La rentabilidad, la utilidad. Entonces yo puedo decir que el ingreso está asociado al costo y que los dos redundan en establecer el beneficio. O sea, precio por cantidad menos costo me daría el beneficio. También, digamos, uno puede entender que la empresa maximiza el beneficio cuando encuentra la cantidad en la que la diferencia entre ingreso total y costo total es mayor. Yo voy a ganar más entre más distancia encuentre entre ingresos totales y costos totales. Ese es un elemento esencial a entender en este proceso. Hay que entender también, con relación a esas explicaciones que se presentan de los costos, que ya nuestra guía está presentando información de producción desde 0 hasta 10 unidades, con un costo fijo de $65. Entonces, claro, si yo estoy hablando de un costo fijo de $65, que no cambia cuando cambia la producción, produzca o no se produzca, tengo que contemplar costos de 65, pues incluso cuando la producción es 0, la empresa debe asumir los $65. Entonces eso tiene una implicación, ¿cierto? Hay que entender cuáles son esos ejemplos de costos fijos, a qué me refiero con eso. Entonces uno dice, pues el arrendamiento de los establecimientos, los seguros, la vigilancia, la depreciación de instalaciones, las licencias, los salarios, ¿cierto? Administrativos, de ventas, esos elementos, ¿cierto? Se enmarcan en esos costos. Ahora, si bien ya hay estructurado los costos fijos, pues también pueden ser costos variables. Entonces, si estoy hablando de costo variable, pues estamos hablando de la cantidad producida. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, pues uno tiene de costo variable la materia prima, si es que estoy produciendo zapatos o digamos algún elemento que implique cuero, pues cuero, pegantes, suelas, empaques, mano de obra dinámicamente vinculado con la producción y energía utilizada por la maquinaria. Esos serían los elementos que figurarían como costo variable en la medida en que se produzca una unidad adicional. Esto es importante entenderlo porque ayuda a entender la manera como se hace el análisis, ¿cierto? Si yo no tengo claridad sobre eso, pues muy difícilmente podré hacer el análisis. A partir de estos costos, ¿cierto? Costo total, por ejemplo, que es costo fijo más costo variable, ya explicamos cada uno. Entonces yo puedo ir identificando cómo se comporta la compañía a propósito de esos elementos, ¿sí? Entonces digo, venga, pues por un lado, yo puedo observar, em, por un lado, yo puedo observar cómo se va modificando la información a la hora de estructurar cambios. Entonces digo, venga, pues si yo tengo un costo total de, por ejemplo, 65, y pongamos el costo fijo de 65 porque además allí es como está estructurado. Costo fijo de 65 y tengo un costo variable de 105, es decir, al producir 5 unidades, pues necesito 105. Eso implicaría, ¿cierto?, que la sumatoria de los dos me daría 170, que es lo que estamos viendo en la columna D. Muestra las columnas en que se han hecho las respectivas operaciones matemáticas. Ahora bien, ya muestro esto, entonces digo el costo fijo medio, ya lo habíamos trabajado en la web anterior, pues lo que hace es mostrarme el costo fijo correspondiente en promedio a cada unidad producida, o sea, el costo fijo medio es costo fijo sobre Q. Y entonces, si vuelve y juega para lo que estamos haciendo, si tomo 65 y lo divido entre 5, ¿cierto? Que sería mi costo fijo medio, eso me daría 13, ¿cierto? Y 13 sería el elemento sobre el cual cada una de las unidades soporta en promedio $13 por costo fijo.
Ahora bien, para 10 unidades, pues el costo fijo medio sería de 65 sobre 10, o sea, de 6.5. Cuando aumenta la producción, el costo fijo se distribuye entre más unidades, por ello el costo fijo medio disminuye continuamente. Esa es una tarea esencial en el presente análisis. Ahora, si estoy hablando de costo variable medio, pues indica el costo variable promedio por unidad, o sea, el costo variable dividido las unidades, y eso me arroja en la tabla que estamos visualizando, ¿cierto? Que ya cumple, digamos, con esos componentes. Ahora bien, ya hablé de costo fijo, hablé de costo variable, pues ahora tengo que hablar de costo total. Pues el mismo costo total medio será igual al costo total sobre el número de unidades, y también puede calcularse como el costo fijo medio más el costo variable medio. Y entonces hay dos maneras de estructurar el comportamiento. ¿Por qué? Porque esa es la manera como teóricamente se estructura el análisis de esta asignatura. Ahora bien, si estoy hablando de costo marginal, entonces el costo marginal mide cuánto aumenta el costo total cuando se produce una unidad adicional. Entonces ahí lo estoy calculando, ¿cierto? Si estoy hablando del costo marginal, lo que estoy tomando el costo total y por diferencia encontrando el valor asociado a cada unidad adicional, ¿cierto? Ese es como el elemento central sobre el cual estamos moviendo el ejercicio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para 5 unidades, ¿cierto? El costo total medio sería 170 sobre 5 me daría 34, ¿cierto? Entonces, claro, ese ejercicio ya lo hice, miren, 5 unidades, 170 sobre 5 me daría 34. Muy bien. Entonces, si ya tengo ese costo, puedo hallar el costo marginal. De hecho, ya lo he hallado previamente. Yo puedo decir que el costo marginal, que es la variación del costo total sobre la variación de las unidades, como la producción aumenta de una en una, pues entonces el costo marginal será igual al costo total de Q sobre menos costo total de Q menos 1. Y a pesar de de 4 o 5 unidades, CM8 entendido en esa capacidad que tengo de hacer análisis de costos, entonces digo, pues costo total de un periodo menos menos el otro me da el costo marginal. En este caso 170 menos 140 me daría 30, por ejemplo. Y esto ya me arroja pues los puntos cercanos sobre los cuales tengo que estar cuando estoy analizando el ejercicio, ¿cierto? Porque eso me va mostrando la luz de cómo se estructura la información. Hay una unidad adicional, ¿cierto?, de incremento del costo total en $30, y es debido a que el costo fijo no cambia. El costo marginal también puede calcularse mediante el cambio del costo variable. Entonces, el costo marginal es costo variable sobre Q. El costo marginal es 165 menos 75, que es igual a 30. Es decir, es como se hace el análisis, pero pues el que va a estar haciéndose a posteriori. Muy bien. Hay que entender también, ¿cierto?, que pues ya venimos trabajando unas variables, y sobre esas variables pues tenemos una estructura de la información, que ahí está precisamente identificada. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que organizar de manera coherente los procesos para poder entender el sentido y el significado de las cifras. Porque las cifras per se no dicen nada, lo importante es cómo a partir del análisis uno puede generar alternativas para el desarrollo de la función empresarial en la compañía. Yo puedo decir como ejemplo, para el cálculo de 4 unidades, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, o sea, 65 más 75 es igual a 140. Entonces, si comparo el costo total de 4 unidades con el costo total de 3, el costo marginal sería, por ejemplo, de 140, ¿cierto? Si es que lo estoy mirando de esa manera, 140 menos 123, o sea, sería este, 140 menos 123. Y esto me daría el respectivo 17. Ahora bien, el costo fijo medio, ¿cierto? Sería el costo fijo. En este caso, tomaríamos el costo fijo de 65 dividido el número de unidades. En este caso, estamos hablando de 4 unidades. Entonces, claro, sobre 4 unidades, el costo fijo me estaría mostrando
que 16.25 más 18.75, mírenlos acá, me estaría dando el costo total medio a razón de 35 puntos. Eso es lo que estamos valorando en la tabla, que ya hemos estructurado el cálculo para que ustedes puedan validar la información, para que puedan de manera estructural identificar cuáles son esos componentes de análisis. Ahora bien, ya tengo esa comprobación en términos de esos 35 dólares. Entonces el ejercicio me pide que haga gráficas del costo fijo medio, del costo variable medio y costo total medio. Entonces la primera pregunta que hay que hacer es si las curvas del costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio están disponibles para presentar. Pues claro, cuando uno hace eso, uno viene y dice, ok, pues si es que tengo que hacer la respectiva gráfica, pues ahí están hechas, ¿cierto? Las gráficas también ilustran un comportamiento. Entonces las gráficas dan una solución a las problemáticas inicialmente que uno pueda llegar a encontrar o tener en el desarrollo de este tipo de actividades. Bien, entonces miren ustedes que el ejercicio me va mostrando un comportamiento en el cual debemos de pasar a las gráficas y por eso están allí las gráficas a primera orden, y lo que están es comparando dónde cruza el costo fijo con el costo marginal, con el costo variable, con el costo, bueno, en términos de los costos, con los costos marginales, con los ingresos, con los beneficios. ¿Y esto para qué? Porque esto nos debe inquietar, nos debe generar preguntas. Entonces la curva de costos fijos medios, costo variable y costo variable medio es de cero, ¿cierto? O sea, no hay, digamos, praxis en torno a eso. Entonces en el eje vertical deben ubicarse costos por unidad, entiéndase, se cruzan las tres series, ahí se pueden ver, costo fijo variable con costo variable medio con costo total marginal, con costo total medio. Digamos, no se debe presentar el nivel de producción cero porque los costos medios implican dividir entre cero u operación que no está en Colombia. En términos del comportamiento del costo fijo medio, entonces hay que decir lo siguiente. El costo fijo medio lo que va es a mostrarme, la curva que va a mostrarme la descendencia por el costo fijo permanente, constante y se distribuye entre una cantidad cada vez mayor de unidades. Ese es un elemento trascendental. ¿Qué hay que entender allí en términos de la interpretación? Que cuando las empresas producen una unidad, esa unidad debe asumir los 65 dólares de costo fijo. Donde produce 10 unidades al mínimo costo fijo, se descubre digamos que se descubre una distribución, ¿cierto? Una distribución de esa información que se va estructurando. Ahora bien, uno diría, en términos de comportamiento del costo variable medio, ¿cuál es ese comportamiento? Si yo lo miro, estoy mirando la misma relación de la información, entonces digo el costo variable medio estaría en el marco del mismo ejercicio que estamos haciendo, 18.75, es decir, está produciendo en el marco de esa estructura del costo marginal. Y ese es el análisis sobre el cual estamos profundizando, ¿cierto? Ese es el análisis sobre el cual estamos estructurando la presentación. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que el comportamiento del costo variable medio disminuye inicialmente y alcanza su valor mínimo, pues aproximadamente en 4 unidades, es lo que estábamos viendo allí en la tabla, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Que el costo variable medio será igual para este caso en 18.75, mírenlo ahí, cuando estamos produciendo 4 unidades y pues luego se va incrementando esa relación, ¿cierto? Tomando algunas cosas, ¿cierto? Que me permiten luego identificar el comportamiento de las compañías, de las empresas. Dentro de ese, a propósito de ese comportamiento, por ejemplo, el costo total medio, pues los valores son pequeños
y el costo total medio alcanza su valor mínimo en 5 unidades, ¿cierto? Es decir, que su costo total medio es de 34. Entonces después aumenta el costo total medio siempre cuando por encima del costo pues, el costo total medio siempre se encuentra por encima del costo variable medio, porque el costo total medio será igual al costo variable medio más el costo fijo medio. Entonces la distancia entre el costo total medio y el costo variable medio corresponde al costo fijo medio de el costo total medio menos el costo variable medio, que sería igual al costo fijo medio. Allí entonces hemos ido organizando la información para que con las cifras que les va arrojando el ejercicio, más la explicación que estamos dando en la web, pues se logre entender y comparar los ejercicios para solucionarlos de manera proactiva, ¿cierto? Ese es el elemento central. Ahora bien, digamos que el ejercicio contempla el manejo de gráficas, tiene una segunda parte de manejo de gráficas de costo marginal, y la segunda pregunta que solicita representar el costo marginal y montar como una corta de costos variables medios y de costos totales medios en sus puntos mínimos. Esto va a querer, ¿cierto?, entender una serie de supuestos o lo que se reconoce como reglas económicas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? La regla teórica establece que si el costo marginal es menor que el costo variable medio, el costo variable medio disminuye. Si el costo si el costo marginal es mayor que el costo variable medio, entonces querrá decir que el costo variable medio aumenta. Ahora, si el costo marginal es igual al costo variable medio, el costo variable medio se encuentra en su mínimo, ¿cierto? Es muy importante entender que uno de los elementos esenciales en el manejo de las empresas es los costos, las utilidades, los gastos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante y tan relevante este proceso. Hay elementos semejantes de análisis. Yo puedo decir que el costo marginal es menor que el costo total medio y entonces el costo total medio disminuye. O que el costo marginal, es mayor y entonces el costo total medio también aumenta, ¿cierto? O que el costo marginal es igual al costo total medio y entonces esto lo que implica es que nos encontramos en un desacuerdo. Muy bien, ahí están, digamos, los elementos que hay que tener en cuenta para nuestra conferencia, de tal manera que se tenga los argumentos para desarrollar el ejercicio. Entonces uno dice, por ejemplo, pues uno puede llegar a establecer unos supuestos sobre los cuales se moviliza la economía y que tiene una calificación de 4.40. Uno dice, supongamos que un estudiante tiene una calificación promedio de 4. Si recibe una nueva calificación de 3, su promedio aumentará. Si recibe una calificación de 4, su promedio permanecerá igual. El costo marginal funciona como la nueva observación que afecta el costo promedio. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada vez vamos avanzando y encontrando mayores lineamientos sobre la manera como se debe hacer el análisis que están vigentes, que muestra cómo se comportan, que muestra los puntos mínimos en donde es más económico producir, ¿cierto? Porque se genera más utilidad o rentabilidad. Esos son los elementos sobre los que hay que moverse en este momento. Ahora bien, los costos marginales ya los calculamos allá, ¿no? Entonces decíamos que era de 30 o de 35 y entonces eso nos ponía a pensar en torno al comportamiento de las cifras. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, hay que ver también o hay que entender que en una función continua el costo marginal corta exactamente las curvas de costo variable medio y costo total medio digamos, sus mínimos. En esta tabla las cantidades aparecen únicamente en números enteros. Por ello, el punto exacto puede encontrarse entre dos niveles de producción y no entre dos niveles de producción y esa variación observada. Muy bien. Tenemos, digamos, allí en la guía
un tercer ejercicio que lo que hace es validar el nivel de producción que maximiza el beneficio. Entonces allí, como ya lo hemos presentado, si el precio es de 52, ¿cierto? Ahí está puesto. Si el precio es de 52, la competencia perfecta dice que el precio es igual al ingreso marginal, que es igual a el costo marginal. Entonces, si el ingreso es de 52, el ingreso marginal es de 52 y el costo marginal también sería de 52. Entonces, allí están los cuatro componentes que se deben de referenciar para el análisis o discusión en la actualidad, ¿cierto? Muy bien. También tenemos una relación de análisis, y esta relación de análisis lo que hace es comparar precios y costo marginal. Entonces, el precio o ingreso marginal es de 52, el costo marginal varía según el tamaño de la susodicha, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, uno diría que si el precio marginal es de 52 y el precio marginal eh, em, miren que cuando uno establece este tipo de tablas, uno llega a decir precio o ingreso marginal, costo marginal, pues tome una decisión. Si para producir una unidad tengo un precio de 52 y el costo marginal de esa unidad es de 25, pues por diferencia sé que podría producir, porque ahí hay utilidad. Con dos unidades, 52,15, en términos del costo marginal, también puedo producir. Y allí hasta la unidad número 9, 52 por 9 dividido 52, eso me dará que la empresa debería de producir. Pero ¿qué ocurre, cierto, en el momento en que son 10 unidades al mismo precio de 52 y el costo marginal, digamos, pendiente de estructurar? Pues uno diría, bueno, pues en esa décima unidad no se debe producir la décima unidad. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos redundar en lesiones, en molestias, y entonces tenemos que estar listos y preparados para la próxima semana. Muy bien, entonces, pues allí hemos ido valorando las tablas, las gráficas, y esto nos ayuda a entender un poco lo que ocurre en la medida en que se van incrementando las unidades a propósito de los ingresos. Ya sabemos que el ingreso adicional es de 52, pero si la unidad número 9 tiene un costo marginal de 50, entonces eso implicaría que el precio es mayor por dos unidades. Entonces, es decir, que aplicaría el manejo, digamos, de las cifras como las venimos estructurando. Una, digamos, última aclaración en términos de esa generación de ingresos que se puede generar, en términos del costo en términos de ese costo que se tiene para el análisis, ¿cierto? Y que debemos de tener relevante para poder identificar las variables, ¿cierto? Bueno, muy bien. Allí, entre otros componentes que tenemos que analizar, validar, estructurar, pues uno tiene que identificar em, qué ocurre cuando, por ejemplo, produce 10 unidades. Entonces, si produzco 10 unidades, ¿cierto? Entonces, el ingreso sería de 520, el costo total ya lo hemos calculado de 395, pues por diferencia tendríamos una utilidad de 125. O si lo miro, por ejemplo, em, con hasta allí, hasta donde lo estoy mirando, ¿cierto? Las 10 unidades son de 520 y esto implicaría que la variación, ¿cierto? La variación sería estructural, ¿cierto? De 2 pesos, 3 pesos en el marco del ingreso marginal y el costo marginal. Si tengo un ingreso marginal de 52 y un costo marginal de 55, vamos a mostrarlo en la tabla, ¿cierto? Costo marginal de 55, ingreso marginal de 52.
pues entonces tendría 3 unidades de pérdida. Entonces la décima unidad reduce el beneficio de los $3. Por lo tanto, lo que tengo que decir es que la empresa maximiza su beneficio produciendo 9 unidades, porque es el momento hasta donde puede obtener alguna utilidad. De allí en adelante, lo que hace es obtener pérdidas. Listo, ya tengo ese componente de análisis. Entonces ya puedo establecer qué ocurre, ¿cierto? Cuando tomo 9 unidades. Pues si tengo 9 unidades y el precio es de 52, pues eso querría decir, ¿cierto? Que entre 9 unidades tengo que validar, ¿cierto?, cómo se modifica la variación. ¿Por qué? Porque si yo tengo 9 unidades a 52, pues me daría 468. En ese mismo nivel, ¿cierto? Tengo 340 de costo total, pues eso me daría un total de 125, que sería el beneficio. Entonces allí la tabla que estamos validando me muestra eso. Aunque con 10 unidades el ingreso total es mayor, también lo son los costos. El beneficio disminuye de 128 a 125. Entonces la conclusión correcta, ¿cuál es? La empresa debe producir 9 unidades porque en ese nivel obtiene el beneficio máximo de 128, ¿cierto? $. Y la décima unidad no debe producirse porque su costo marginal es de $55, supera el ingreso marginal de $52. De esa manera se haría el análisis. Hay, digamos, una condición de cierre de la empresa y esa condición, cómo se estructura, cómo se valida, cómo se analiza. En el corto plazo, una empresa debe producir si el precio cubre al menos el costo variable medio. Si costo variable medio es mayor o igual que el costo, que el precio, ¿cierto? Es menor o igual que el precio, entonces miren que el ejercicio que venimos haciendo con las 9 unidades es ese precisamente, ¿no? Si tengo un costo variable medio para las 9 unidades, a ver, veo, pues costo variable medio de las 9 unidades de cierto 30.56. Ya sé que el precio es del 52, ¿sí? Entonces la empresa cubre todos sus costos variables y una parte suficiente de los costos fijos. Además obtiene beneficio positivo. El ejercicio número 4 del beneficio contable y económico en la unidad 5, que veo que están allí un poco nerviosos, es la misma tendencia de análisis que venimos haciendo. La guía pues les solicita que ustedes calculen los beneficios contables y económicos cuando la empresa produce 5 unidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues precio por cantidad, 52 por 5 me daría 260. Ya está ahí calculado, ¿cierto? Eso es precisamente lo que hemos ido haciendo. ¿Y esto qué quiere decir? Que con esa misma tabla, ¿cierto? Estamos hablando de un costo total de 170, miren allí, costo total de 170. Obsérvenlo ahí en la tabla, ¿cierto? Costo total de 170. Muy bien. Entonces, los $170 corresponden a los costos explícitos. Es decir, que si voy a partir de $170, ¿cierto?, que está asociado a esos costos explícitos, pues tengo que establecer el beneficio contable. Eso que implicaría 260 menos 170 me daría $90, ¿cierto? A eso se refiere el beneficio, ¿cierto? El beneficio contable. Ahora bien, el beneficio económico también descuenta los costos implícitos o costos de oportunidad, sino que ingreso total menos costo explícito menos costo implícito es lo que me da pi, ¿cierto? Pi en términos del beneficio. Pi menos pi, pi menos el costo de oportunidad sería el pi medio. Entonces la guía no proporciona un valor específico para los costos implícitos, por tanto es posible obtener un beneficio económico diferente sin establecer un presupuesto. Ahora bien, la alternativa 1 del costo total incluye todos los costos económicos. Si el costo total es de $170, ya incluye los costos explícitos e implícitos. Entonces digo allí 270 menos 170, 260 menos 170, mírenlo allí, me estaría dando 90. La alternativa 2 es que existe un costo de oportunidad adicional.
Entonces, supongamos que el propietario dejó de recibir $20 por utilizar su tiempo en la empresa. Entonces, pi menos 90 menos 20 sería igual a 70. Entonces, en este caso, el beneficio contable de $90 versus el beneficio económico de $70 me permite establecer un elemento, y es que el beneficio contable de $90, para calcular exactamente el beneficio económico sería necesario conocer los costos implícitos o los costos de oportunidad. Si se supone que el costo total presentado en la tabla ya contiene todos los costos económicos, y el beneficio económico también sería de $90. Muy bien. Un componente adicional está asociado a ese ejercicio número 5 que hay en la guía de la libertad de entrada y salida. Entonces, la libertad de entrada y salida es una condición esencial de la competencia perfecta. ¿A qué nos referimos con eso? Entrada de empresas es cuando las empresas existentes obtienen beneficios económicos positivos a propósito de otras empresas que se sienten atraídas por el mercado. Entonces, la entrada provoca primero un aumento del número de empresas, un incremento de la oferta del mercado, desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha, disminución del precio y reducción de los beneficios económicos. Este proceso, digamos, continúa hasta que en el largo plazo el beneficio económico tienda a cero, ¿cierto? Asimismo, eso es con relación a la entrada de las empresas, pero si quiero hablar de salida de las empresas, cuando las empresas presentan pérdidas persistentes, pues alguna empresa abandona el mercado, disminuye la oferta, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, el precio aumenta y se reducen las pérdidas de las empresas que permanecen. El equilibrio del largo plazo, hay que hablar de equilibrio. En el largo plazo, la empresa competitiva tiende a operar donde el precio menos el costo marginal es igual al costo total medio. En este punto tiene beneficio económico normal, es decir, igual a cero. El beneficio económico igual a cero no significa que la empresa no reciba ingresos, significa que los ingresos cubren costos explícitos, costos implícitos, remuneración normal del capital y costos de oportunidad del empresario. Entonces ese es el elemento que se analiza en el equilibrio de largo plazo. ¿Cuáles son los efectos de una brecha, de una barrera de entrada? Pues las barreras de entrada pueden ser una licencia restrictiva, un elevado requerimiento de capital, una patente, control exclusivo en una materia prima, regulaciones que favorecen a empresas existentes, economías de escala muy elevadas, acceso limitado a canales de distribución. Digamos que una barrera de entrada puede provocar menor número de competidores, menor presión para reducir costos, precios más altos, menor oferta, menores incentivos para mejorar la calidad, la posibilidad de mantener beneficios extraordinarios o mayor poder de mercadeo para la empresa que ya está establecida. Ahí, digamos, hay una gran conclusión, y es que la libertad de entrada y salida favorece a los beneficios extraordinarios y las pérdidas no se disminuyen indefinidamente. Una barrera de entrada limita la competencia y puede permitir que las empresas existentes cobren precios superiores o mantengan beneficios o económicos positivos durante un periodo prolongado. Allí hay un ejercicio número 6 que uno analizaría de duplicación de la producción. Entonces, esta pregunta solicita explicar cómo cambiaría los costos fijos medios y los costos variables medios en la empresa en términos de duplicar la producción. Para ilustrarlo, hay que suponer que la empresa pasa de 5 a 6 unidades. Entonces, claro, si la empresa pasa de 5 a 6 unidades, uno dice 65 sobre 5, 13, 65 sobre 10, 6, 5. Es decir, disminuye exactamente la mitad, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues 13 sobre 2 me da 6.5. Esto sucede porque la producción se duplica, pero el costo fijo permanece constante. En términos generales, el costo fijo medio será igual al costo fijo sobre las unidades, y si se duplica la producción, el costo fijo de 2 sería el costo fijo dividido 2 unidades. Por lo tanto, el costo fijo medio sobre 2 me estructura la ecuación. Ya entendemos un poco, ¿cierto?, el costo variable medio. En términos, ya lo decíamos, ¿no? Si tengo 100, costo variable medio sería en el marco de, digamos, si tengo 105, pero en el ejercicio
como tal no lo tengo estructurado así. Aquí digamos que lo que estoy tratando es de validar el comportamiento a propósito de las cifras que estamos validando. Entonces, claro, si yo hago el ejercicio juicioso, entonces eso me permite entender que hay una duplicidad en la producción que no implica necesariamente reducir el costo en variables medias de este 126, ¿cierto? Como caso que aumenta porque la variable crece más que proporcionalmente. Entonces allí uno puede llegar a una gran conclusión, ¿cierto? Y es que al duplicar la producción de 5 a 10 unidades, por ejemplo, el costo fijo medio se reduce de 13 a 6.3 dólares, mientras que el costo variable medio aumenta de 21 a 33 dólares. Es decir, el costo fijo se distribuye entre más unidades, pero el uso intensivo de los factores variables afecta el costo variable por unidad. Entonces, en términos de respuestas de los ejercicios propuestos, hay una primera respuesta que está muy sucinta en el marco de lo que hemos dialogado. Es decir, la curva de costo fijo medio y costo variable medio, esa curva de costo fijo medio y costo variable medio, y también la del costo total medio, ¿cierto? Deben elaborarse ubicando la cantidad en el eje horizontal y los costos medios en el eje vertical. Entonces el costo fijo medio es decreciente, el costo variable medio y el costo total medio presentan una forma aproximada de U. Hay una segunda pregunta, ¿cierto? El costo marginal medio corta teóricamente el costo variable medio y el costo total medio en sus valores mínimos. Con los datos discretos, pues el cruce de costo marginal con el costo variable medio se ubica aproximadamente entre los puntos 4 y 5. Ya lo veíamos aquí en la gráfica, ¿no? Ahí entre los puntos 4 y 5. Y entonces en ese orden de ideas, ¿cierto? Si ya lo estamos viendo allí en la gráfica, a propósito, entre 5 y 6 unidades, ¿cierto? Que es lo que estamos validando ahí. Entonces, viene una pregunta número 3. La empresa maximiza sus beneficios produciendo 9 unidades. Ya vimos por qué. Para 5 unidades, el ingreso total es de 260, el costo total es de 170 y entonces la utilidad es de 90. El beneficio económico depende de los costos implícitos. Si el costo total incluye todos los costos económicos, también es de 90 dólares. La pregunta 5. La libertad de entrada-salida promueve la competencia y produce el beneficio económico normal en el largo plazo. Una barrera de entrada puede reducir la competencia y permitir precios y beneficios superiores. Entonces allí hay que ser muy juicioso en el análisis, ¿no? Hay que ser muy juicioso porque las cifras, si no se manejan de manera responsable, genera un desorden, una entropía en el desarrollo del modelo. Entonces, pasar de 5 a 6 unidades implica un costo fijo medio de 13 versus 6.5 y un costo variable medio de 21 versus 33. El costo fijo medio disminuye mientras que el costo variable medio aumenta por el incremento más que proporcional de los costos variables. Hay algunas orientaciones para el término en inglés. Entonces, cada estudiante debe seleccionar uno de los términos establecidos en la guía y realizar una explicación corta de 2 o 5 renglones mediante el video publicado en el foro. Entonces, microeconomic. Entonces, la microeconomía, uno podría decir allí en términos estructurales, microeconomics is the branch of economics that studies the decision of consumers, firms, and individual markets. It explains how price, production cost, and consumption are determined. Eso en términos, ¿cierto?, de microeconomics. En términos de supply represents the quantity of a good or service that produces are willing and able to sell a different price. In general, a higher price encourages firms to offer a larger quality. En términos de demand represents the quantity of a good or service that consumers are willing and able of purchase at different price. Normally,
when the price increases, the quality demanded decrease. Hay que entender también, digamos, allí hay unos ejemplos, ¿cierto? En que en la guía aparece el término incomes. Entonces, para una explicación general del concepto económico se recomienda utilizar income, ¿cierto? Porque normalmente funciona como un sustantivo no contable, incomes. Puede emplearse cuando se comparan diferentes tipos de fuentes de ingreso. Recuerden ustedes, ¿no? Hay que organizar el video colaborativo. El video principal debe tener una duración de entre 5 y 10 minutos. Cada estudiante participante selecciona uno de los 6 numerales y explica con apoyo de una presentación. La distribución sugerida es, digamos, tenemos 5 estudiantes. Entonces uno explica las gráficas de costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. El otro estudia el costo marginal y los puntos mínimos. El otro maximización de beneficio. El otro beneficio contable y económico. El otro libertad de entrada y salida. Y el otro duplicación de la producción. Entonces cuando existen menos estudiantes, una persona puede explicar, digamos, 2 o 3 componentes en el marco de lo que se esté desarrollando. Es importante que se haga un guión para ese video. Piensen en tener una introducción de algo más de 30 segundos, en donde la presentación esté hecha allí por el grupo, que identifican el curso, el nombre de la fase, el propósito del ejercicio. Entre los 6 a 8 minutos se explican de manera ordenada los 6 numerales, presentan las fórmulas, inclusión de tablas y gráficas, interpretación económica de los resultados. Y luego, entre 30 y 60 segundos, se establece una conclusión. Cantidad óptima, digamos, allí está asociada a las 9 unidades que dijimos, el beneficio máximo $128, y la importancia de comparar el ingreso marginal y el costo marginal en términos del papel de la competencia en la formación de los precios. Hay que entender que se pueden suscitar errores frecuentes que deben evitarse. Lo primero, confundir costo marginal con costo medio. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, mientras que el costo total medio es el costo promedio de todas las unidades. Hay un segundo error, es calcular el costo marginal dividiendo el costo total entre la producción. Y entonces allí lo que estás calculando al costo total medio, no al costo marginal. Escoger 10 unidades porque genera mayor ingreso total. La maximización se basa en el beneficio, no exclusivamente en el ingreso total. 10 unidades, digamos, generan más ingreso, pero también un costo suficientemente alto para reducir el beneficio. Entonces hay que entender el tema de las utilidades, ¿cierto? Otro error muy común es afirmar que el costo marginal es igual exactamente al costo total medio en la tabla. Entonces los datos son discretos y el punto de intersección puede quedar entre dos cantidades, debe reconocerse esa limitación. Otro error puede ser confundir el beneficio económico cero con ausencia de remuneración. El beneficio económico cero significa que se cubren todos los costos explícitos e implícitos, ¿cierto? Otro error es presentar el beneficio económico sin identificar los costos implícitos. La tabla no presenta, digamos, costos de oportunidad separados. Se debe expresar el supuesto empleado, ¿cierto? Otro error es graficar los costos medios en producción cero. Entonces se puede calcular porque, digamos, no se puede calcular porque implicaría dividir entre cero. En términos de la entrega, recuerden ustedes, la guía establece como evidencia individual la participación en el foro mediante el desarrollo matemático y las gráficas. Como evidencia colaborativa se debe entregar un documento final con portada, objetivos y enlace del video explicativo. Recuerden, ese documento debe organizarse con portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo del ejercicio, gráficas, respuestas justificadas, enlace del video, conclusiones, referencia de normas APA. Todos los integrantes, incluidos como autores, deben demostrar aportes durante el tiempo del desarrollo de la actividad, ¿cierto? Ya entonces, para cerrar, hay que concluir, ¿cierto? La decisión central de una empresa competitiva consiste en comparar el ingreso marginal con el costo marginal, mientras que el ingreso generado con una unidad adicional sea mayor que su costo, conviene aumentar la producción. Cuando la siguiente unidad cuesta más de lo que aporta el ingreso, pues la empresa debe detenerse, ¿cierto? Ese es el elemento que hemos venido analizando.
En el ejercicio, pues el precio del ingreso marginal son de $52. La novena unidad tiene un costo de $50, por lo que todavía incrementa el beneficio. La décima unidad tiene un costo marginal de $55 y reduce el beneficio. Entonces, por esta razón, la cantidad óptima es de 9 unidades y el beneficio máximo es de $128. Ahora bien, recordemos pues que no basta con presentar cálculos, cada resultado debe estar acompañado por la interpretación económica, las gráficas que deben tener títulos, nombres de ejes, unidades de medida y leyendas. Asimismo, el documento final debe reflejar la participación efectiva de los integrantes del grupo, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, pues los invito a que publiquen oportunamente sus avances en el foro, a revisar las observaciones que hago como director tutor en el foro y que realicen los ajustes antes de consolidar el producto final. La participación temprana pues les va a facilitar el aprendizaje colaborativo y permitirá entregar un trabajo sólido, argumentado y correctamente presentado. ¿Cierto? Esos son, digamos, los elementos que debemos de tener presentes a propósito de esta fase número 4. Bueno, muy bien. Espero, digamos, que les aporte en el desarrollo de su proceso de formación, que tengan una excelente semana y que avancen pues en el cierre de este curso. Feliz semana.